Buenas tardes, estimada doctora. El día de hoy mi grupo, el cual está conformado por Anderson Torres, Karen Guerra, Christopher Llerena y mi persona, Jeremy Viracucha, presentaremos un análisis sobre la reparación integral en el derecho penal ecuatoriano. Nuestro tema comprende cuatro aspectos fundamentales: reparación integral por daños materiales, reparación integral por daños inmateriales, medidas de reparación simbólica, reparación integral en caso de violación de derechos humanos. La reparación integral constituye uno de los derechos más importantes de las víctimas porque busca que las consecuencias ocasionadas por un delito sean reparadas de la manera más completa posible. No se trata únicamente de una indemnización económica, sino de restablecer la dignidad de los derechos y el proyecto de vida de quienes sufren este daño. En Ecuador, este derecho se encuentra reconocido en el artículo 78 de la Constitución y desarrollado en el Código Orgánico Integral Penal, que obliga a los jueces a disponer medidas adecuadas para la reparación de las víctimas. A continuación, mi compañero Anderson explicará la reparación por daños materiales. Muchas gracias, Jeren. La reparación por daños materiales comprende todas las pérdidas económicas que una persona sufre como consecuencia de un delito. Es así que en el artículo 78 de la Constitución establece que las víctimas tienen derecho a una reparación integral, mientras que en el COIP se dispone que esta reparación debe incluir la restitución del bien cuando sea posible, o así también el pago de una indemnización equivalente. Para entenderlo mejor, pongamos un ejemplo. Si una persona es víctima del delito de robo y pierde su vehículo, la reparación puede consistir en devolver el vehículo o pagar su valor comercial actualizado. Otro ejemplo ocurre cuando una víctima debe cubrir gastos médicos después de una agresión. En ese caso, el responsable deberá asumir esos costos, además también del lucro cesante. ¿Qué quiere decir? Que el dinero que la víctima dejó de percibir por no poder trabajar durante su recuperación. La finalidad de esta reparación es colocar a la víctima, en la medida de lo posible, en la situación económica en la que se encontraba antes del delito. Sin embargo, en la práctica existen dificultades cuando el condenado no posee recursos económicos suficientes para cumplir con la reparación que fue ordenada por el juez, lo que representa uno de los principales desafíos del sistema penal ecuatoriano. Es así que doy paso a mi compañera Karen, quien explicará la reparación por daños inmateriales y las medidas simbólicas. Los daños inmateriales son aquellos que afectan aspectos que no pueden medirse económicamente, como es el sufrimiento, el dolor, el daño psicológico, la pérdida de la tranquilidad, el daño moral, la afectación del honor, a las secuelas emocionales que deja el delito. Por esta razón, la reparación integral no puede limitarse únicamente al pago con dinero. Entre las medidas de reparación encontramos atención médica y psicológica, rehabilitación física, apoyo social, tratamiento especializado para superar estas consecuencias del delito. Además, existen las medidas de reparación simbólica, cuyo objetivo principal es restablecer la dignidad de las personas y reconocer públicamente la responsabilidad del Estado o del responsable. Estas medidas pueden consistir en disculpas públicas, actos de reconocimiento de responsabilidad, monumentos o placas de conmemoración, publicaciones de la sentencia, garantías de no repetición mediante reformas institucionales o capacitación a funcionarios públicos. Aunque estas medidas no eliminan completamente el daño sufrido, contribuyen al proceso de una justicia, de una memoria y un reconocimiento a los derechos de las víctimas. Finalmente, Christopher explicará cómo funciona la reparación integral cuando existen violaciones de derechos humanos. Muchas gracias. Empecemos. Cuando un delito constituye una violación de derechos humanos, la reparación integral adquiere un alcance mucho más amplio. La Constitución del Ecuador
obliga al Estado a garantizar una reparación efectiva cuando una persona ha sido víctima de cualquier violación de sus derechos humanos, en cualquier circunstancia. En estos casos, la reparación puede incluir restitución de derechos, indemnización económica, rehabilitación médica y psicológica, medidas de satisfacción y garantías de no repetición. Estas medidas tienen el objetivo de evitar que los hechos se vuelvan a repetir. Y podemos dar un ejemplo. Si una persona fue víctima de una detención arbitraria o de tortura, el Estado tiene la obligación de reparar el daño, reconocer su responsabilidad y adoptar medidas que impidan que esas violaciones vuelvan a repetirse. Por ello, la reparación integral constituye una garantía fundamental para la protección de los derechos humanos. Ya para terminar, como hemos visto, la reparación integral va mucho más allá de una simple indemnización económica. Su objetivo es atender tanto los daños materiales como los inmateriales, procurando que la víctima pueda recuperarse en la mayor medida posible. Además, las medidas simbólicas permiten reconocer el daño causado, preservar la memoria de las víctimas y fortalecer la confianza en la justicia. Y finalmente, la reparación integral busca garantizar que las violaciones no vuelvan a repetirse, fortaleciendo así el Estado de Derecho. Muchísimas gracias.